Existen todo tipo de oficios: barberos, carpinteros, cerrajeros, herreros. Son oficios que se vienen realizando desde hace siglos en todo el mundo. Pero ¿qué pasa cuando es la mujer la que decide romper paradigmas y sumergirse en oficios supuestamente masculinos? En este podcast vamos a hablar de la importancia de capacitarse y además de superar barreras como por ejemplo el límite de la edad o la discapacidad. Quédate. Ya empezamos con este nuevo episodio. Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovar Sustentabilidad Podcast. Con Patricia Lafrati. La verdad es que es un hecho que las mujeres nos atrevemos a ocupar ahora espacios que eran culturalmente destinados para los hombres. Carolina Gutiérrez es mendocina, pero en este momento está viviendo en México. Además de ser arquitecta, es albañila, como dice ella. El nombre que eligió para su perfil en las redes sociales habla de su militancia y también de su predilección por la arquitectura sustentable. Se llama Caro Alfalfa, una mezcla de mujeres alfa y alfalfa, un material muy usado en la bioconstrucción. Soy arquitecta feminista y eso hace para mí toda la diferencia, porque me gusta mi profesión, pero no la quiero ejercer de la manera en la que se ejerce. El 99% de las personas en la construcción son hombres, y en la arquitectura te diría que también quienes están en la obra. O sea, a nosotras nos dejan el espacio del estudio, la oficina, digamos, con todo lo que tiene que ver el proyecto, es decir, todo aquello que no se ve y que se necesita para poder construir algo. Dije, no quiero manejarme así, no me gusta esta forma, yo quiero hacer de todo, no quiero trabajar con jerarquías, no quiero explotar ni precarizar a nadie en el ejercicio de mi trabajo. Quiero además que haya desgeneración de los saberes, es decir, que todos los saberes que tiene cualquier albañil, cualquier electricista o plomero, también lo tengamos a la mano, quienes somos mujeres, trans, travestis, no binarias, etcétera. Tiene que ver con toda una dificultad para el acceso de los conocimientos. Te imaginarás después también para ser contratada, para trabajar en esos espacios. Era lo que te iba a preguntar, ¿no es cierto? En principio, ¿cómo te capacitaste? Primero fui a la UBA. Soy egresada de la FADU, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y apenas me recibí, empecé a trabajar en un estudio grande. Ya había trabajado en otros estudios pequeños. Me mandaron a hacer dirección de obra, fue donde estuve cerca de trabajadores de los oficios. Ahí pude ver un montón de cosas que aprendí, de hecho, de pasar de la computadora al espacio donde se construía. Al terreno, claro. Y luego, en el 2017, me encontré con una agrupación que se llama Nosotras lo Arreglamos, que es una agrupación independiente, autogestiva, de chicas que estaban trabajando con el tema de los oficios, de facilitar, digamos, el conocimiento de los oficios para justamente cuerpos disidentes. Uh-huh. Y me ofrecieron hacer un taller de albañilería. Entonces dije, ok, sí, de una. Bueno, ahí empecé a investigar más para poder yo transmitir esos saberes que había visto, que había aprendido en la obra, pero cómo yo transmitirlos. Y luego también sucedió que en Mendoza tuve la oportunidad también de dirigir una obra donde yo pude contratar al personal, así que contraté también a disidencias. Digamos que mi capacitación ha sido en el ejercicio porque a partir también del Nosotras lo Arreglamos, cada vez que salían personas que querían arreglos en sus casas o cosas por el estilo, las chicas pasaban mi nombre. Entonces, de ahí es que he trabajado también de plomera y de albañila por mi cuenta. Contame un poco esa experiencia, Caro, porque viste que también las mujeres nos transformamos tenemos ciertos prejuicios cuando te dicen, no va a venir un plomero, va a venir una plomera. ¿Qué te pasó con eso, no es cierto? Más allá de que también muchas mujeres pensamos que el trabajo de los hombres, era como un pensamiento colectivo ¿no? Que el hombre tenía que hacer el trabajo de fuerza. ¿Y qué te pasó también con los hombres cuando te proponían para una obra o para un arreglo y viene una mujer? Sí, me pasó de trabajar en una oportunidad con un hombre que era el padre de una de las chicas a quien yo había ido a arreglarle, a cambiarle toda la grifería, ¿no? Y me pasó que cuando sí trabajé con este señor, apenas me abrió la puerta me dijo, pero vos sos muy linda para ser plomera. Oh. ¿Qué? Bueno, así empezamos.
Ay, cuántos sesgos que hay que romper, cuántos paradigmas, ¿no? La verdad es que hace mucho tiempo que vivo sola y a veces me siento tan incapacitada de poder hacer algún arreglo en mi propia casa que digo, yo necesitaría poder capacitarme también en oficios. En definitiva, muchas veces decimos, lo podría estar haciendo yo con mis propias manos y no lo sé hacer porque no me capacité, nunca me enseñaron y en mi casa siempre fue mi papá quien hizo las cosas, los arreglos y yo no estuve nunca detrás de él, ni a él tampoco se le ocurrió transmitirme ese conocimiento. Qué importante también poder adquirir esta herramienta para la vida misma, para mujeres que estamos en este estado y también para mujeres que queremos tener una oportunidad de trabajo, ¿no? Así es, y no es casualidad que eso te pase porque nos pasa a la mayoría y tiene que ver con que justamente los lugares de capacitación también están en un 99% tomados por hombres, entonces se hace muy difícil sostener un proceso de aprendizaje en donde sos minoría, en donde no se te habla a vos directamente, en donde además te miran raro. Entonces, no es casualidad, o sea, no es que, ay, porque yo no me interesé en eso, no, realmente, aunque nos interesemos, está muy difícil ese acceso del conocimiento para nosotras. Bien, por suerte podemos levantar la voz, dar a conocer a mujeres como vos que también están dentro de estos sectores, dentro de estos circuitos de capacitación y que cada vez somos más quienes nos animamos a ocupar estos espacios que culturalmente estaban destinados para los varones. Así que quiero agradecerte por tu testimonio, Caro, porque la verdad es que quienes nos están escuchando también se pueden animar a capacitarse, a formarse y a levantar la voz por una oportunidad que tenemos que tener todes. Innovar Sustentabilidad Podcast. Como todos sabemos, para poder acceder a un puesto de trabajo dentro del mercado laboral son necesarias una preparación y formación adecuadas que permitan al trabajador adquirir estrategias y habilidades, competencias personales y profesionales para responder a este nuevo entorno. Pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando hablamos de personas con discapacidad? Escucha este dato. El 80% de las personas con discapacidad en edad económicamente activa no tienen trabajo. ¿Y esto a qué se debe? A las barreras sociales, a las culturales y también a las físicas que no permiten su plena inclusión y acceso a derechos. Vamos a hablar acerca de esta situación con Gabriela Ferreiro, que es codirectora de Libertate, empresa social de inclusión. La primera pregunta que quiero hacerte, en definitiva, tiene que ver no solamente con la formación en oficios que ustedes hacen desde Libertate a personas con discapacidad, sino también esta apertura de conciencia que está relacionada en dejar capacidad instalada como gestores ambientales, porque esto también va incluido dentro de la capacitación, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Libertate, es una empresa social de inclusión que tiene varias líneas de acción, varias unidades de negocio. Dentro de uno de los proyectos que tenemos, llamado Reciclando con Inclusión, aparte de estas formaciones que nosotras hacemos en oficios, específicamente, como vos bien dijiste, focalizándonos en mujeres con discapacidad, lo que hacemos es formaciones en oficios que sean también con una mirada de impacto ambiental positivo, es decir, usando materiales reciclables, ¿no? Para poder producir productos, objetos que puedan luego, mediante prácticas y habilidades que se desarrollen de producción y de costeo y de comercialización, ser vendidos. ¿Y cuál es la metodología de selección de estas mujeres para que puedan llegar a ser formadas dentro de este contexto? Y una es poner la lupa justamente en esta doble vulnerabilidad que hubo siempre, que es la de por clave de género, pero también por discapacidad, que sufren mujeres con discapacidad, esta doble vulneración de derechos, donde incluso ONU Mujeres menciona que niñas y mujeres con discapacidad se encuentran con muchísimas más dificultades y obstáculos para acceder a derechos como educación, trabajo, desarrollo incluso social y emocional. Y también lo que tienen es muchísimas más posibilidades de ser incluso vulneradas o violentadas. Entonces, toda esta situación sumada al contexto que venimos viendo y se agudiza del desempleo que hay, el indicador de desempleo para personas con discapacidad. En edad económicamente activa es el 80% de las personas con discapacidad. Que nos hace ver, si ponemos también la lupa, que la mayoría, obviamente que este mismo indicador se agranda en mujeres con discapacidad que pasan muy rápidamente a ser parte de la población inactiva, ¿no? Que lo que demuestra es que muchas mujeres con discapacidad lo que hacen
muchas veces también por las familias, es quedarse en sus hogares, no poder acceder a derechos, y también caen en tareas de cuidado, que como bien sabemos son tareas que son trabajo, pero no son remuneradas, ¿no? Entonces eso agudiza la situación de vulneración y la situación de pobreza. Y frente a todo este panorama, en esta pandemia, lo que también vimos es la necesidad de acercarnos a estas mujeres para esto, para también tener una oportunidad de desarrollo continuo de habilidades para el trabajo, habilidades productivas, pero también un grupo que pueda acercarse y ser unido, donde podamos trabajar distintas temáticas, también con la prevención de todas estas otras problemáticas que te comenté sobre violencias y abusos, y poder generar comunidad y hacer red de mujeres con discapacidad en distintos territorios. ¿Mujeres con cualquier tipo de discapacidad pueden ser capacitadas para poder hacer este trabajo? Sí, nosotros no vemos limitaciones y en esto entra mucho en juego lo que es accesibilidad, ¿no? Como la limitación no está nunca en la persona, sino en el entorno, ¿no? Si el entorno es accesible, las personas pueden desarrollar autonomía y ejercer sus derechos en total igualdad con las demás personas que no presentan esas mismas barreras, ¿no? Gaby, ¿cómo hacen ustedes desde Libertate para, de alguna manera, adecuar, hacer reflexionar a ese contexto que necesita ser propicio para poder incluir a una persona con discapacidad dentro del ámbito de trabajo? El ambiente también tiene que estar abierto, ¿no? Tiene que ser un ambiente diverso e inclusivo para que también todas las personas podamos acceder a los mismos espacios, a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. Y en esto nosotros tenemos otro eje que se llama evolución inclusiva, que lo que hacemos es trabajar puntualmente con empresas y organizaciones que contratan personas o que, por ejemplo, tienen clientes, para que empiecen a tener una perspectiva de diversidad funcional o discapacidad. Entonces, en empresas trabajamos muy fuertemente con los equipos laborales para que sean inclusivos, abiertos, para también facilitar la contratación de personas con discapacidad. Trabajamos mucho para que también piensen a las personas con discapacidad dentro de su cadena de valor o como proveedores. ¿Por qué esto es sumamente importante y es desde donde Libertate se planta? Porque no siempre no es necesario, y a lo largo del tiempo siempre la sociedad, ¿no?, ha querido como incidir en la persona con discapacidad, en que se capacite, en que se modifique y se ajuste a un ambiente capacitista y excluyente. Entonces, lo que tiene que cambiar no es la persona, ¿no?, sino el ambiente capacitista y excluyente. Podemos elegir crear un mundo inclusivo y mucho más justo, ¿no? Una pregunta que a veces hacemos en las empresas y hacemos en las capacitaciones, que es, ¿qué mundo creás cuando creás? Un mundo donde quepan todas las personas y puedan acceder todos y todas, o un mundo segregado, ¿no?, o segregador o excluyente. Esa es la clave para poder empezar, creo, a pensar realmente en una justicia social y que los derechos humanos sean realmente ejercidos por todos y todas. Innovar Sustentabilidad Podcast con Patricia Lafrati. Ya sabemos que la capacitación es clave para conseguir un trabajo o simplemente para cambiarlo, pero hay diversos estudios que indican que existen discriminaciones laborales por razón de edad. Así, cuantos más años tenemos, más difícil resulta encontrar trabajo. Esto trae como resultado que después de los 40, muchas personas que no tienen trabajo se desaniman porque empiezan a sentirse mayores y fuera del circuito laboral. Fundación Formar trabaja en esta problemática. Su objetivo es empoderar a los vecinos del barrio, logrando que las personas se inserten en la economía formal a través de puestos de trabajo en empresas o emprendimientos formales. Vamos a hablar con Mercedes Lacroce, que es directora ejecutiva de Fundación Formar, para que nos cuente acerca de la metodología que tienen para formar a mayores de 40 y de qué manera tratan de insertarlos dentro de un circuito profesional. Les enseñamos juntos con Newsan a arreglar electrodomésticos. Al principio eran pavas eléctricas y tostadoras, después se fue complejizando más y llegamos hasta heladeras. Durante un año fue el curso de arreglo de electrodomésticos, donde estaba la parte técnica de arreglo de electrodomésticos, y como son los cursos en barrios vulnerables de gente que no ha trabajado durante muchos años, también se complementó con cursos en habilidades blandas y en capacitaciones para el trabajo. Esto resultó en que después del año se recibieron y se armaron pequeñas empresas que alquilan sus locales y arreglan electrodomésticos. Pero también tenemos
cursos que hemos hecho con Pampa Energía de electricidad, y hay mujeres electricistas y que les está yendo bien, y que además es un oficio que requiere como mucho detalle. Entonces cuando van a las casas, las mujeres están, la gente a la que les hacen el servicio están felices porque les dejan todo ordenado,